Eh, Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Alberto Vargas Pérez. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona. Estudio ingeniería industrial y curso el noveno semestre. El día de hoy les vengo a hablar sobre la inducción de la simulación de procesos. Eh, eh, ¿A qué hace referencia esta inducción? Lo primero que les pienso explicar son el concepto de la simulación, de qué trata la simulación, los métodos de simulación, los modelos de la simulación, los números pseudoablatorios a qué hacen referencia. También les voy a hacer una breve explicación sobre el primer método que vamos a ver en estas asesorías, que es el método de los cuadrados medios de la simulación de procesos para las operaciones óptimas. Ya que es un tema muy sencillo, vamos a hacer una breve explicación. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden escribir al interno. Vamos a continuar con la explicación de la inducción de la simulación de procesos. La simulación de procesos industriales, ¿qué es? Principalmente la simulación de procesos se utiliza para el diseño, desarrollo, análisis y optimización de procesos técnicos, tales como plantas químicas, procesos químicos, sistemas ambientales, las centrales de electricidad, como son la ESA, Electricaribe y otras empresas que esparcen electricidad para los servicios públicos, también para las operaciones de las fabricaciones complejas, donde se elaboran procesos óptimos para la circulación y elaboración de productos, procesos biológicos y otras funciones técnicas similares. La simulación de procesos es una técnica automatizada principalmente para la elaboración de productos. Es muy importante debido a que con esta se puede, no sé, generar gráficos ya sea futuro en cierto tiempo para la elaboración de un producto y estar pendiente a la prevención de fallas y otras alteraciones que se pueden presentar a la hora de generar el proceso y la fabricación del producto. Bueno, como les decía, principalmente los temas propuestos para la asesoría de hoy, primero, es dejar en claro las ventajas de los procesos de simulación. Segundo, las desventajas de los procesos de simulación. Tercero, darles a conocer cuáles son los modelos más conocidos de la simulación. Igualmente con los métodos de la simulación, expresar la utilidad de los números tablatorios y los métodos de los cuadrados medios. Como les decía, vamos a hacer una breve explicación sobre este primer método del área de simulación. Bueno, primero que todo, ¿cuáles son las ventajas de la simulación? La primera ventaja es que permite adquirir experiencia de manera rápida con un bajo costo y sin poner en riesgo la productividad del sistema. ¿Por qué? Principalmente porque estos son métodos automatizados que se generan por medio de programas que primero se hace como la visualización, si va a ser algo competente a la hora de sacar al mercado y así sucesivamente, por lo cual no genera costo, lo que genera sí una cierta pérdida de tiempo, pero no importa porque es un tema de simulación que si llega a resultar se puede generar un producto que llegue a ganar mucho poder en el mercado. Segunda ventaja, permite identificar áreas con problemas en un proceso complejo. Claro, con este sistema de simulación permite, no sé, determinar los diversos cuellos de botella que se presentan a la hora de realizar los procesos industriales, si hay alguna máquina que está generando problemas a la hora de crear las piezas o si se está retrasando el producto, si están perdiendo los tiempos y otras alteraciones que se presentan a la hora de realizar un producto. Tercera ventaja, permite analizar un estudio sistemático de alternativas aplicables al sistema. Como le decía anteriormente, un sistema de simulación permite prevenir y corregir acciones preventivas y acciones correctivas, las cuales las acciones correctivas, como todo, como sabemos, es generar un cambio de alguna pieza que esté causando alteraciones o alguna máquina
que esté provocando fallas en el proceso, y las acciones preventivas son todas aquellas que por consecuencia del ser humano se prevé a la hora de ver una posible falla que se pueda presentar en cierto tiempo o a cierta hora en la elaboración de los procesos. Eh, Otra ventaja es que no importa qué tan complejo sea el sistema, ya que todo sistema puede ser modelado y a esta manera poder atacar el problema. ¿A qué hace referencia esta ventaja? Hace referencia principalmente a que estos sistemas de simulación son controlados de manera óptima por el ser humano, con el objetivo de hallar las fallas y atacarlas directamente para que no se pueda presentar problemas a futuro y se lleguen a presentar muchas fallas y alteraciones a la hora de presentar el proceso, como cuellos de botella, como le decía anteriormente, y otras complicaciones que puedan generar la baja de calidad y la insatisfacción de los clientes. Bueno, otra ventaja es que puede ser aplicada a cualquier punto de la vida del sistema, ya sea durante el diseño o, o a la implementación de un mejoramiento del sistema. Bueno, las desventajas. Las desventajas del sistema de los sistemas de simulación son muy pocas, pero sí se presentan en algunas ocasiones. La primera desventaja es que no es aplicable cuando existen técnicas analíticas que permiten corregir u optimizar el sistema. Sabemos que las técnicas analíticas son aquellas que por consecuencia humana se dicen inmediatamente y se deben expresar de manera, no sé, numérica para la elaboración de los productos. Otra desventaja es que en ocasiones no es posible asegurar que el modelo sea válido. O sea, cuando el proceso de simulación, como es un proceso de simulación, es algo que está, no sé, como algo como el que se quiere como implementar. Y entonces no es algo que sea muy seguro si puede servir o no, porque depende a la falla que se está presentando en el proceso. Tercera desventaja, es posible querer utilizar el modelo fuera de los límites para los que fue construido, causando una falsa operación del problema. Cuarto, no existe ningún criterio científico sobre las posibles alternativas hacia los sistemas de simulación. La simulación, otra desventaja es que la simulación es impresa y en ocasiones no prevén soluciones óptimas. ¿Por qué? Como les decía, como es algo que se está, no sé, está un diseño que está poniendo en práctica, es impreciso predecir si va a ser algo óptimo o si va a causar más problemas en la producción. Por eso se deben hacer técnicas analíticas que además del sistema de simulación y la automatización ayuden a controlar todas estas falencias. Por si el sistema de simulación no, el intelecto humano puede dar la corrección. Mm, los modelos de simulación. Los modelos de simulación, el primero es el modelo de simulación discreta. Esta es una técnica informática de modelado dinámico de sistemas. Esta permite el control en la variable del tiempo que permite avanzar a este intervalos variables. En consecuencia de una secuencia numérica y las variables según los números doblatorios, y también en una estructura de función y planificación de ocurrencia de tales eventos en un tiempo futuro. Como le decía, este modelo de simulación discreta permite la corrección o la proyección de algún proceso fallido que se va a realizar a un futuro en determinado tiempo. Modelo de simulación continua. Ese modelo hace referencia a que el estado del sistema se puede cambiar continuamente en el tiempo. Modelo de simulación combinada. Tercer modelo. Este se define de manera análoga y sirve para simular sistemas particulares que son dependientes de los objetivos específicos de estudio.
Este principalmente ataca a todos los objetivos que se quieren lograr en la elaboración del producto, por lo cual es uno de los modelados más buenos, ya que se combina la discreta y la continua. Modelos de simulación determinísticos. Determinístico. Esta se trata de un proceso o sistema estocástico, es el cual un comportamiento no es determinístico. Esta se da cuando el comportamiento no es determinístico, lo cual significa que el estado subsecuente del sistema se determina tanto por las acciones predecibles del proceso como por un elemento aleatorio de cierto valor. Eh, bueno, el modelo de simulación estática y dinámica se entiende como la representación de un sistema para el instante en el tiempo en particular, o bien para representar un sistema en el cual se ejecute un control para la elaboración del proceso y así realizar de manera óptima las operaciones de la empresa. Bueno, modelo de simulación por eventos. Esta es una técnica informática del modelo dinámico de sistemas. Este se caracteriza por un punto de control con la cual la variable del tiempo permite avanzar a los intervalos con su respectiva variable en función de la planificación de ocurrencia de tales eventos en un tiempo futuro. Modelos de simulación orientada a procesos. Este es un conjunto de ecuaciones que presentan procesos variables y relaciones entre variables de un fenómeno del mundo real y que proporciona indicios aproximados de su comportamiento bajo diferentes maneras de sus variables. Bueno, métodos de simulación. Ya vimos los modelos de la simulación, ahora ver los métodos de simulación. Bueno, el primer método es el método de los cuadrados medios. Este método comienza tomando un número al azar x sub 0 de 2n cifras, que al elevarlo al cuadrado resulta un número de hasta 4 cifras y así sucesivamente. Este es el primer modelo de método de simulación que vamos a ver hoy. Vamos a dar una breve explicación sobre él, pero primero vamos a dar una breve inducción sobre los demás métodos. Los métodos congruenciales. Estos son los más utilizados actualmente. Son generadores congruenciales lineales inducidos por Lerner en 1951. Un método congruencial con un valor inicial semilla. ¿Qué quiere decir un método congruencial con valor inicial semilla? Es el valor que se le genera a x sub 0. Método de combinación de algoritmos congruenciales. Estos se pueden combinar para aumentar el periodo del ciclo de generación. O sea, ¿qué es el ciclo de generación? En estos ejercicios se van a pedir cierto número de pseudoalatorios. Y para, y para aumentar el ciclo de generación es que se puedan crear más números aparte de los 15, porque puede que estos métodos digan, no, ya no se puede avanzar más en el sistema porque se repite o algún otro proceso, pero si no, ahí sigue el proceso. Comprobación de uniformidad. Este se trata de decidir si los números generados se pueden considerar como una realización de una muestra aleatoria, simple o de distribución de procesos o áreas de trabajo. El método de combinación de algoritmos congruenciales. Estos se pueden combinar para aumentar el periodo de ciclo de generación. Simulación Monte Carlo. Este es un tipo de método de simulación es- que es parecida al estocástico determinístico. Lo único que busca es buscar el papel esencial que no depende del tiempo, sino que depende de la cantidad de operaciones que se ejecuten. Método de acierto o fallo. Este estima la probabilidad de un suceso que permite simular una muestra
una muestra de puntos de cuadrados de unidad y calcular la proporción muestral de los que permanecen al conjunto de los datos aleatorios. Los métodos de computación. Estos son aleatorios. Métodos de computación digital. Estos son reproducibles, o sea, se pueden repetir. No afectan en demasía al procesador ni sobrecargan la memoria y existe la posibilidad absoluta de la reproducción. Los métodos de computación digital. Bueno, explicando un poco más a fondo, ¿cuál es la utilidad de los números pseudoaleatorios? Primero que todo, los números pseudoaleatorios se generan de manera secuencial con un algoritmo determinístico que se define por lo siguiente. Se define por tres funciones. Primero que todo, la función de inicialización. Esta es la que recibe un número o una semilla y pone al generador en su estado inicial. Segundo, función de transición. Esta sirve para transformar el estado generador del valor pseudoaleatorio. La función de salidas es la tercera. Esta transforma el estado para producir un número fijo de un intervalo de 0 a 1 para mantener una sucesión de datos que se obtiene defendiendo la semilla y llamando repetidamente la función transición de salidas. Lo que busca la secuencia de los números pseudoaleatorios. Primero que todo, lo que busca es que no se muestre ningún patrón o regularidad aparente desde el punto de vista estadístico. O sea, que no se presenten regularidades a la hora de generar el proceso pseudoaleatorio. El segundo es cuando se da la semilla inicial, se pueden generar muchos valores antes de repetir el ciclo. Como les decía, en estos métodos, usted va de lo que se trata es ir encontrando valores y valores con respecto al proceso que se presente, y si se llega a repetir, se detiene el proceso. Pues es como si el valor de R diera 0. Tercero, que esto en 1946 fue establecido por John von Neumann, el cual sugirió usar las operaciones aritméticas de una computadora para generar secuencias de números pseudoaleatorios. Por lo cual se estableció, según von Neumann, que por encima de toda la sucesión de valores que proporcione debería asemejarse a una sucesión de realizaciones independientes de una variable aleatoria de intervalos desde 0 hasta 1, como les decía anteriormente. Tercero, se dice de este método que los resultados deben ser reproducibles, en sentido de que comenzando con las mismas condiciones iniciales, debe ser capaz de reproducir la misma sucesión. Esto nos puede permitir depurar fallos de modelos o simular diferentes alternativas del modelo de las mismas condiciones, obteniendo una comparación más precisa con respecto a los procedimientos físicos que no permiten que los resultados sean reproducibles. Luego, dice que la sucesión de valores generados debe tener un ciclo no repetitivo tan largo como sea posible. Y por último, que el generador debe ser rápido y ocupar poca memoria interna. Bueno, compañeros, antes de explicar todo sobre el método de los cuadrados medios, principalmente vamos a dejar en claro qué es lo que se quiere lograr con este método. Principalmente, bueno, el ejercicio que les coloqué, del que vamos a hablar hoy, dice lo siguiente. Determinar 15 números aleatorios usando el algoritmo de cuadrados medios, que es el primer método que vamos a ver hoy, el cuadrado medio. Como podemos ver, A dice que es 2025, ¿cierto?
Entonces, ese es nuestro número semilla. Nuestro número semilla, que es x sub 0, es 2025. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar los cuadrados medios? Principalmente los cuadrados medios se comienza con y sub 0 igual a x cuadrado. Entonces, x sub 0 cuadrado. Entonces, sabemos que x sub 0 cuadrado es 2025. Entonces, comenzamos. Para hallar sub 0, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y sub 0 es igual, como dice la fórmula, a x sub 0, que sería 2025, elevado al cuadrado. Y eso nos da el siguiente número. Eso nos da 4.100.625, ¿cierto? Pero ¿cuál es el objetivo de este valor? Como tenemos 4 dígitos, lo siguiente que vamos a hacer, tenemos es que hallar una secuencia y tomar 4 dígitos. Como podemos ver, ahí está subrayado el 1, el 0 y el 6. Pero como es 4.100.625, podemos ver que al tomar los 4 valores centrales, el 25 sobra y queda el 4 solo. Entonces, para llevar un control, se debe agregar un 0 al inicio. Entonces, se agrega un 0 al inicio del 4 para que queden dos números fuera adelante y 2 números fuera al final. Entonces, quedarían por total 8 números. Quedarían 8 números porque se le agregó el 0 a los 4.100.625, ¿cierto? Entonces se le agrega el número y el valor de x1 serían los 4 valores que se tomaron, que en este caso sería 1.006, que sería 1006, más conocido como 1006. Y además de hallar x, se debe hallar R1. Y R1 es hallar, para hallar los R son muy fáciles. Entonces el valor que le dan x1, que es 1006, lo que hace es se le agrega un 0 para que quede como forma decimal, entonces quedaría 0,1006. Y así sucesivamente. Bueno, ahora y sub 1, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con el valor que nos dio x1, lo vamos a poner en y sub 1 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, como nos dio 1006, entonces ahora vamos a tomar 1006 y lo elevamos al cuadrado. Bueno, nos dio 1.012.036, ¿cierto? Entonces, bueno, tomamos como el proceso anterior, tomamos los 4 valores centrales, el cual es el 0, el 1 y el 20, y miramos que el comparante final de los dos últimos dígitos es 36 y adelante solo queda el 1, entonces allá agregamos un 0 para que queden equilibrados, dos al inicio y 2 al final. Entonces tomamos los 4 números centrales y ese es lo que nos da x2. Entonces, para hallar R2, ¿qué hacemos? Como les decía anteriormente, se le agrega el 0 al valor y queda 0,0120 para que quede en forma decimal. Se le agrega es un 0, es lo único que pide R. ¿Para qué? Porque es que los R's no pueden pasar de 1. No pueden pasar de 1. Si pasa de 1, el proceso está mal. Bueno, el siguiente. Y sub 2. Bueno, y sub 2, como podemos ver, x2 nos dio 0,120. Entonces, tomamos el 0,120 al cuadrado. Y como podemos ver, estos procesos son secuenciales, ¿sí? Son muy parecidos. Entonces, bueno, ¿qué nos dio este? Esto nos dio 14.400, ¿cierto? Entonces, para que quede equilibrado, tomamos los 4 números de la mitad, tomamos el 14.000, el 1.440 y se le agrega un 0 adelante para que quede un 0 al final y un 0 adelante y queden equilibrados de un valor. Bueno, el x sub 4. Entonces, el x sub 2. ¿Qué nos dio el x sub 2? 1.440. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos para hallar R3? Hallamos el 0 del decimal, que sería 0,1440. Y así. No pasó de 1, entonces el proceso va bien. Bueno, ahora vamos a seguir con el Y3. Entonces, como vemos que x sub 3 es 1.440, entonces lo ponemos en Y3
elevado al cuadrado nuevamente. Y eso nos da 2.073.600. Hacemos en la calculadora el proceso de 1440 elevado al cuadrado y eso nos da 2.073.600, ¿cierto? Entonces, bueno, como vemos que tomamos los cuatro valores de la mitad, sería 0,736 y nos quedan dos ceros volando, entonces, y adelante un solo dígito que sería el 2, entonces encima, adelante del 2 ponemos un 0 para equilibrar los valores que queden de a 2 y 2, ¿cierto? Entonces, x sub 4 nos dice que es 0,736, perdón. Entonces, ¿qué hacemos para R4? Muy sencillo, como estamos haciendo siempre. Al valor de x sub 0,0736 para que quede de forma decimal. Bueno, ahora como x sub 4 nos dio 0,736, para hallar y4, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. 0,736 al cuadrado. Entonces tomamos la calculadora, 0,736 al cuadrado. Y entonces eso nos da un valor de 541.696, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos hallar los valores de la mitad. Entonces, tomamos los valores que son 41,69, ¿cierto? Entonces, el valor de x5 sería 4.169. ¿Y qué hacemos para hallar R5? Lo mismo, al 4.169 le agreguemos el 0 adelante para que quede 0,4169 y sea menor que 1. Bueno, ahora ¿qué hacemos con Y5? Hacemos lo mismo. El valor de X5, que dio 4.169, en la calculadora elevado al cuadrado, y eso nos da 17.380.561. ¿Sí ve? Como podemos ver, este valor ya es diferente y al tomar los 4 de la mitad nos quedan dos valores equilibrados adelante y dos valores equilibrados atrás, entonces no hay necesidad de agregar ningún cero. Entonces tomamos que el valor de x6 es 3.805. Entonces, ¿qué hacemos para hallar R6? Hacemos lo siguiente para hallar R6. Entonces, 0, le agregamos el 0,3805 y ahí nos quedaría el valor de R6. Bueno, ahora vamos a hallar Y6. Entonces, ¿Y6 qué es? Y6 es el mismo valor que tenemos en X6, que es 3.805. Lo elevamos al cuadrado según la fórmula. Y eso nos dice que 3.805 elevado al cuadrado es igual a 14.478.025, ¿cierto? Entonces, como es igual, tiene los dos valores equilibrados al inicio y al final, entonces tomamos los valores del medio. Entonces, ¿cuáles son? 4.780. Entonces decimos que x7 es igual a 4.780, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con ese 4.780 para hallar R7? Lo que hacemos es lo siguiente, allá le agregamos el 0 adelante para que quede como decimal y no pase de 1. Entonces queda 0,4780. Excelente. Entonces vamos a hallar Y7. Sabemos que Y7 entonces es el valor de 4.780. Y como colocamos 4.780 elevado al cuadrado, como toda la secuencia se está elaborando la secuencia de los cuadrados medios, y eso nos dice que a 22.848.400. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos el valor equilibrado, los dos números adelante, los dos números atrás, tomamos suavemente los 4 de la mitad y nos da 8.484, que es el valor de x8, y comenzamos a realizar R8. Como sabemos los procesos, R8 para dejar la forma decimal lo que se le hace es agregar el 0 adelante, 0,8484. Muy bien, entonces vamos allá, Y8, que Y8 se hace de la siguiente forma, 4.700, no, 8.484 al cuadrado según la fórmula, 8.484 al cuadrado, y eso nos da 71.978.256. Entonces hacemos lo siguiente.
como tenemos los valores equilibrados nuevamente, adelante, los dos de adelante, los dos de atrás, podemos tomar suavemente los valores del centrales, que es 9.782, y ese es el valor de X9, entonces 9.782, y para hallar R9 le agregamos el 0 y quedaría 0,9782 de forma decimal. Bueno, de 9, siguiente valor que nos dio en X9, en Y9, que es 9.782 al cuadrado, y eso nos daría un valor de 95.687.524. Bueno, está igual, se equilibra los dos valores iniciales y los dos finales, quedan los 4 del medio libres, entonces el valor de X10 serían, como está subrayado en la imagen, 6.875, y ese sería el valor de X10. Entonces, para hallar el valor de R10, sabemos que se le agrega el 0 para dejarla en forma decimal y quedaría 0,6875. Bueno, ahora vamos a hallar Y10. Entonces, Y10, ¿cómo lo vamos a hallar? Y10 lo vamos a hallar de la siguiente manera. Igual, entonces nos dice que nos dio 6.875, se eleva al cuadrado, y eso nos da un valor de 47.265.625. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ahí tenemos que hacer lo siguiente. Ahí lo siguiente, como tenemos los dos valores iniciales equilibrados y los dos finales también están equilibrados, entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente, se toman los valores centrales normalmente. Se toman los valores normalmente, los centrales, y decimos que X11 es igual a 2.656. Entonces, R11, bueno, entonces, como les decía, 2.656, entonces para R11 sería 0,2656 para que quede de forma, decimal, y así se pueda seguir el proceso. Bueno, compañeros, perdonarán tanticos que se me cayó el internet, pero sigamos con el proceso. Entonces, R11 quedaría 0,2656 en su forma decimal. Bueno, vamos a hallar ahora el valor de Y12. Entonces, Y11, perdón. Entonces, Y11 es igual a 2.656 al cuadrado. Ya sabemos que eso da 7.054.336. Entonces, como era anteriormente, contamos los dígitos del medio, entonces quedaría 0,543, y vemos que al equilibrarse al inicio y al final, al inicio hay un 7 y al final hay un 36, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Se agrega el 0 al inicio y se equilibra con 0,7 y 36. Entonces se toman los cuatro valores centrales, que es 0,0543.
0,543, no se toma el valor como coma, sino 0,543. Entonces, ¿cómo quedaría el valor de R12? El valor de R12 quedaría de la siguiente forma: 0,0543. Y así sucesivamente. Bueno, sigamos con lo siguiente. Ahora, sabemos que el valor de X12 es 0,543, vamos a hallar Y12. Entonces, Y12 es igual a 0,543 elevado al cuadrado, como dice la fórmula. Entonces, eso nos dice que es 294.849, ¿cierto? Entonces, podemos dejarla equilibrada porque tenemos el 2 al inicio y el 9 al final. Entonces, decimos que el valor es 9.484. Él es de X13. Tomamos los 4 a la mitad de 9.484. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Entonces, decimos que R13 es igual a 0,9484 1484 y el valor de ese R es 0,9484. Bueno, continuamos. El siguiente valor es el siguiente, el de Y13. Entonces sabemos que X13 nos dio 9.484. Entonces, para Y13 colocamos 9.484 elevado al cuadrado. Y eso nos da 89.946.256. Entonces, tomamos los valores iniciales, vemos que está equilibrada. A inicio tiene 89 y al final 56. Entonces, podemos tomar los 4 del medio y nos dice que es 9.462. Entonces, sabemos que X14 es igual a 9.462 y que R14 es igual a 0,9462 para que quede de forma decimal y no se pase del 1. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer Y14. Entonces, Y14 se colocan el valores de X14, que es 9.462 elevado al cuadrado, y eso es igual a 89.529.444. Entonces, como vemos, está también equilibrada, 89 al inicio, 44 al final. Tomamos los 4 centrales y nos dice que es 5.294. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el valor de X15, que sería 5.294. Entonces, R15 sería igual a 5.200, a 0,5.294. Entonces, como podemos ver, ya tenemos X15 y son 15 números aleatorios. Entonces, pero tenemos que hallar hasta X16 porque, como saben, iniciamos de Y sub 0, entonces apenas vamos en Y14. Entonces, nos hace falta todavía un valor. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que el valor de X15 fue 5.294? Ahora vamos a hallar Y15. Entonces, Y15 decimos que es 5.294 al cuadrado, porque ya sabemos que la fórmula, todos los X se le dan al cuadrado, X1, así sucesivamente. Entonces, dice que 5.294 al cuadrado es 28.026.436. Entonces vemos que está equilibrada, 28 al inicio, 36 al final. Entonces decimos que el valor de Y15 es 0,264, lo cual nos dice que R sub 15, R sub 16, perdón, es igual a 0,0264.
Bueno, compañeros, como les hablaba anteriormente, este es un ejercicio de cuadrados medios con 4 cifras. Entonces, el proceso se realiza igual con 6 cifras, 8 cifras, 2 cifras. Por ejemplo, vamos a hacerlo con 2 cifras. Entonces, digamos que hagamos lo que x sub 0 inicia con 20. Entonces, decimos que 20 al cuadrado es igual a 400, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tomar solo 2 cifras. Entonces, tomamos el siguiente. Ya sabe, para que quede equilibrado, se agrega el 0 adelante del 4, queda el 0 adelante y 0 al final y quedaría 40. Entonces ese es nuestro x1 que sería 40 y r1 sería 0,40. Entonces, ¿qué? Para y1 ya sería 40 al cuadrado, sería 1600. Entonces, igual 2 cifras. Ya 1600 está equilibrado, ya el segundo daría 60. Entonces, x2 sería 60 y r2 sería 0,60. Bueno, vamos a hacer uno más complicado. Vamos a hacer uno que sea de 6 cifras. Como podemos ver, tenemos el número de 6 cifras. Entonces el número es el siguiente: 701.218, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente: se hace el mismo proceso. Ya sabemos que 701.218 es el número semilla, entonces ese sería Yuyesu 0. Entonces se hace lo siguiente: 701.000, metemos a la calculadora. Este número, cuando son de 6 cifras, les aconsejo utilizar la calculadora la 570, porque si usamos la normal, la Casio normal, ella le bota valores decimales elevados a una potencia. Entonces, trabajar con eso es muy complicado. Entonces, o lo pueden desde su celular ejecutar el cuadrado, que ahí bota el número completo, o desde la 570, que es más complicado, más sencillo, perdón. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Tomamos el 701.218 como y sub 0 y lo elevamos al cuadrado. Eso nos da el primer número que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué debemos hacer? Debemos tomar 6 valores, porque esos 6 dígitos, como les explicaba, que fueron 4 cifras, se toman 4 dígitos, los centrales. Y en el que les expliqué brevemente, el de 20, como son 2 cifras, se toman las 2 cifras centrales, ¿cierto? Y se debe equilibrar. Entonces, aquí, como nos da este numerote, entonces debemos equilibrar. Entonces, vemos que nos dan 3 cifras iniciales y 3 finales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el número? El número central es el que está subrayado, que sería 706.683, ¿cierto? Entonces sabemos que ese es el valor de x1, que es 706.683, igual que el proceso anterior, R1, para que quede en forma digital, decimal y no se pase de 1, entonces quedaría 0,706.683. Facilito. Entonces, bueno, hacemos lo siguiente. Como nos dio ese proceso de 706.683, ese valor lo ponemos en y sub 1 elevado al cuadrado según la fórmula y mire ese número que nos dio. También está equilibrado. Entonces, 3 cifras al inicio, 3 al final, tomamos las 6 centrales, que sería 400.862. Entonces decimos que ese es el valor de x2, que es 400.862, y el valor de r2 sería 400.862, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el valor de x sub 2 lo ponemos en y sub 2, 400.862 elevado al cuadrado, y eso nos dice que es igual al valor que vemos acá, de tercero. Entonces, hacemos lo igual que lo anterior. Está equilibrado 3 dígitos al inicio, 3 dígitos al final. Entonces nos daría tomamos las 6 cifras centrales, que es 690.343, ¿cierto?
Entonces, X3 sería 690.343 y R sub 3 sería igual a, agregándole cero inicial, 0,690.343 y como él no se pasa de 1, así que está bien y queda de su forma decimal. Bueno, el siguiente. El Y sub 3 sabemos que es igual a 690.343 elevado al cuadrado. Como podemos ver, como son números demasiado grandes, nos sigue dando equilibrado. 3 dígitos al inicio, 3 dígitos al final. Si nos diera un valor menor de 2 dígitos al inicio y 3 al final, se debe hacer lo de siempre. Se agrega el 0 al inicio para que queden 3 y 3 equilibrados. Bueno, se toman las tres cifras centrales, que son 573.457. Y ese es el valor de X sub 4. 573.457. Por lo cual nos dice que R sub 4 es igual a 0,573.457 con su respectivo valor decimal. No se pasa de 1, así que el proceso continúa. Bueno, les reitero algo. Si en caso de que se está realizando el proceso para hallar los 15 números aleatorios, se llegara a repetir, digamos, bueno, digamos que X sub 4 dio 573.457, que es el que acabamos de hallar. Si para Y4 y X6 se repite el valor, entonces se detiene el proceso porque ya se detiene el proceso y van a seguir continuando repitiéndose y reproduciéndose los valores, entonces no tendrá sentido. No lo dejamos ahí y se cancela el sistema. Bien. Entonces, como no se ha repetido, seguimos el sistema. Entonces decimos que el anterior fue 573.457. Entonces, ¿qué se hace? Para Y4 se coloca 573.057. Pues se eleva al cuadrado igual por la fórmula y eso nos da el siguiente valor. Entonces, bueno, vemos que sigue equilibrado, las tres cifras adelante, las tres cifras al final. Entonces tomamos las tres centrales, que son 489.584. Entonces el valor de X sub 6 es igual a 489.584. Entonces para el R6 sabemos que no se puede pasar de 1 para mantener su secuencia. Entonces 0,489.584. Se le agrega solo el 0 para dejarlo en forma decimal. Bueno, ese es el valor bueno, entonces para hallar Y6 colocamos el valor de X sub 6, que fue 489.584 al cuadrado, y eso nos da el siguiente valor, el valor que podemos ver ahí. Como vemos, sigue equilibrado, entonces tomamos las tres cifras centrales y las tres finales igual, y nos da que 692.493 es el valor de X sub 7. Y el valor de R7 sería 0,692.493, agregando el valor para su décima. Me disculparán, es que estoy presentando algunos problemas con el internet, pero continuemos. Como podemos ver, ya llevamos 6 números aleatorios de 15 y no se ha repetido ninguno, ¿cierto? Entonces continuemos. Entonces decíamos que el último que hallamos fue X7, que fue 692.493. Entonces para Y sub 7 tomamos ese número y lo elevamos al cuadrado, que es 692.493 al cuadrado, y eso nos da el siguiente número,
de Y sub 7. Entonces, bueno, vemos que sigue equilibrado, tomamos las tres cifras centrales y nos da 546.555. Al darnos ese valor, podemos hallar que X sub 8 es igual a 546.555. Entonces, R sub 8 es igual a 0,546.555. Ese es el valor que nos da. Para agregarle 0 para dejarlo en forma decimal. Sabemos a ese valor, a los valores de X, para hallar R solo es agregar el 0, para que no se pase de 1, porque si se pasa de 1, el proceso está mal. Bien, ahora Y sub 9, Y sub 8, perdón, sabemos que es el valor que nos dio, que es 546.555. Tomamos ese valor y lo elevamos al cuadrado y nos da el siguiente número. Sigue equilibrado, entonces decimos que el valor de las 6 cifras centrales sería 722.368. Estamos muy bien, entonces X sub 9 es igual a 722.368 y R sub 9 agregando el 0 es 0,722.368. Como podemos ver, no es nada que se repite el proceso, no se repite, entonces, sí, continuemos. Entonces, Y sub 9 es igual a 722.368 elevado al cuadrado, y igual sigue y nos da el proceso, nos da el número que encontramos en Y9, igual se mantiene equilibrado, entonces decimos que el valor es 815.527 y ese es el valor de X sub 10, 515.527, entonces nos dice que R10 es igual a 0,815.527. Bueno, en Y sub 10 ya sabemos que tomamos el valor de X sub 9, de X sub 10, que es 815.527, y lo elevamos al cuadrado, por lo cual se dice que nos da el valor de Y10, que es el siguiente que vemos en Y10, entonces igual sigue equilibrado, entonces dice que es 0,84.287. Entonces X sub 11 sería 0,884.287. Entonces sería R11 es igual a será 0,084.827. Bueno, continuemos. Entonces decimos que Y11 es igual al valor de 0,84287 al cuadrado. Entonces es lo siguiente, entonces nos da el valor de Y11, que sería 0,42.983. Entonces X sub 2 sería 0,42.983 y R2 sería 0,042.893. No, nada que se repite ningún valor, entonces continuemos. No se detiene el proceso. Entonces nos dice el siguiente. Y12 es igual a 0,42.983 al cuadrado. Entonces eso es igual al valor que tenemos en Y12. Entonces vemos que se equilibra, que da un valor menor, no da tantas, no da, los valores anteriores daba de a 12 cifras, ¿cierto? Entonces este nos dio 10 cifras. Entonces tomamos los 6 del medio y vemos que queda equilibrado. 2 cifras al inicio, 2 al final. Entonces el proceso sigue bien. Entonces nos da que 475.382, ¿cierto? Entonces X3 sería 475.382. Entonces R13 es igual a 0,475.382. Bueno, vamos muy bien. Entonces, vamos a hallar el valor de Y13, que es 475.382, y lo elevamos al cuadrado. Entonces nos dice lo siguiente. Nos dice que es el valor que vemos en Y13. Entonces, tomamos las 6 cifras centrales y nos da que 988.045.45. Entonces, R14 es igual a 0,988.045. Entonces, tomamos el valor de Y14 y hacemos lo siguiente.
988.45 se eleva al cuadrado y eso nos da el valor que tenemos en Y14 y tomando las 6 cifras centrales nos da 232.922. R15 es igual a 0,232.922. Entonces hacemos lo siguiente. Ya sabemos para agregar el 0 para el valor de las que de la secuencia. Entonces, bueno, sigamos con lo siguiente. Entonces, bueno, tomamos el valor para el último número aleatorio, que es 232.922 al cuadrado. Entonces, bueno, eso nos da la cifra que podemos ver ahí. Ese sería el valor de X16, porque como les expliqué, como iniciamos de Y sub 0, necesitamos 15 números aleatorios. De Y se hallan los 15, pero como comenzamos de 0 y se comienza de X sub 1, entonces se hacen 16 de X, 16 de R y 15 de 10, y 15 de Y, aunque si se empiezan a contar son 16. Bien, entonces seguimos. Entonces este es el ejercicio con datos de 6, con valores de 6 dígitos. Y entonces ya terminado el proceso, vemos que no se repitió, entonces pues, podemos continuar el proceso hasta que hacer más números hasta que se repitan. Y el proceso sigue de forma continua. Bueno, muy bien, compañeros. Espero que me hayan entendido y que les haya gustado esta clase. Para la próxima clase vamos a tratar de hallar un método congruencial. Vamos a hacerlo un poco más explicado para que ustedes entiendan. Y pues vamos a dejar más ejercicios de estos del método de cuadrados medios. Sabemos que es muy fácil ese método, solo es elevar al cuadrado y llevar la consecuencia de las cifras. Y son 4 cifras, tomamos 4 cifras del valor que nos dé. Si nos dan 2 valores en la semilla, digamos el 20, como les explicaba, se toman 2. Siempre llevarlo equilibrado. Si 3 números adelante, 3 atrás, 1 adelante, 1 atrás, 2 adelante, 2 atrás, así, para que los valores del medio sean los que tomemos. Y aquí como vemos que son 6, igual, se equilibra y se toman 6 valores. Si sean 8, igual, se equilibra, 8 centrales. Si son 10, igual, se equilibra y 10 centrales, así sucesivamente. Como les decía, traten de conseguir una calculadora 570 para estos procesos, porque cuando son de 6 cifras, la calculadora Casio normal no ejecuta todos los valores y le botas valores de potencia, con potencia, y eso es muy galloso trabajar así. En cambio, con una calculadora 570 que le bote los valores, se hace el proceso más fácil, más rápido, y desde el celular también lo pueden hacer. Entonces, compañeros, hasta aquí llegó la clase de hoy. Entonces, cualquier duda me escriben al grupo y si necesitan ayuda con cualquier método de simulación, con mucho gusto les puedo atender su duda y les puedo explicar, porque para eso estamos, para ayudarnos. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta la próxima asesoría, que les vaya bien.